Hola, este es el video 3 en secuencia de el 1 y el 2 con el tema de torca. En el 1 y en el 2 calculamos la torca generada por una fuerza, ya sea vertical ascendente, vertical descendente, horizontal hacia la izquierda u horizontal hacia la derecha, haciendo uso de esta fórmula sencilla y de la regla de la mano derecha. Pero estos son casos muy sencillos porque encontrar fuerzas totalmente verticales o totalmente horizontales es difícil, por lo que en general se encuentran son fuerzas inclinadas. Cuando se da ese caso, se puede calcular la torca realizada por esta fuerza con ayuda de algo que se conoce como teorema de Varignon. Este es el apellido de quien lo propuso, un francés, pero también se le conoce a este teorema como principio de momentos. Entonces voy a hacer un ejemplo. Supongamos que tenemos una pared. En esta pared voy a determinar un punto O de giro. Voy a volver a colocar una viga. Y en lugar de colocar una fuerza vertical u horizontal como en los ejercicios anteriores, suponga ahora que voy a aplicar una fuerza, digamos así, justamente en esta esquina y que sea de 30 newtons. ¿De acuerdo? ¿Cómo voy a medir esa inclinación? Recuerden que siempre en la colita del vector voy a poder colocar un sistema cartesiano y, x, y que respecto de la parte positiva del eje X y en contra de las manecillas del reloj puedo medir su magnitud, su dirección. En este caso aquí tenemos 90 más 90 sería 180. Me voy a inventar para ejercicio que aquí tengamos 45 grados por debajo de la parte negativa del eje X. Entonces esta fuerza a la que le voy a llamar F la voy a colocar aquí. F va a tener una magnitud de 30 newtons y una dirección θ igual a 180 más 45 grados son 225 grados. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ya que ubiqué la dirección de esta fuerza y conozco su magnitud, entonces me podrían dar el dato que la longitud de la barra pues son 2 metros, ¿ok? Entonces lo primero que debo de hacer en este tipo de ejercicios es simplificar el dibujo. ¿Qué quiere decir? Si se dan cuenta, en este ejercicio no estoy haciendo alusión a lo que es el grosor. Es evidente que cualquier viga real pues tiene un ancho y también un espesor, pero como no lo estoy dando en este problema, la simplificación viene de considerar a la viga como una línea, ¿de acuerdo? Aquí está, una línea de 2 metros. Y en este extremo, justamente aquí, se está aplicando la fuerza F, ¿de acuerdo? Que ya sabemos que está a 225 grados. Entonces, el objetivo es calcular la torca respecto del punto de giro O. Para hacer eso vamos a tener primero descomponer la fuerza en Fx y Fy, es decir, sus componentes rectangulares, en el punto de aplicación de la fuerza. Entonces mi dibujo más o menos quedaría así. Aquí está mi punto de giro, aquí está la viga, aquí está mi fuerza original, inclinada a 225 grados. Como aquí coloco mi origen de sistema cartesiano, y, x,
Entonces recordarán que f de x se proyecta sobre el eje x, mientras f de y se proyecta sobre el eje Y. ¿No es verdad? Ok, esto que acabo de hacer aquí está muy bonito en la cola del vector, pero en la cola del vector no hay viga. Entonces el punto de aplicación, le voy a poner un nombre, es el punto A, está sobre el cuerpo rígido, la viga. Entonces voy a trasladar este vector F sobre su línea de acción. En el video número 2 les mencioné que la línea de acción es una línea infinita en la que yo coloco al vector en la misma dirección en la que está el vector. Entonces lo que yo voy a hacer es trasladar a esta fuerza sobre esa línea de acción. Eso es válido. ¿Qué quiere decir que sea válido? Que la torca o tendencia de giro que yo voy a generar sobre esta viga no se ve modificada o afectada por lo que estoy haciendo en el papel. ¿De acuerdo? Solamente hago esto en el papel para facilitar mis cálculos. Aquí, si ustedes se dan cuenta, puedo dibujar la componente X. Aquí está mi proyección X, igual que la estaría aquí. ¿Ok? Y aquí dibujo la proyección Y, igual que aquí. ¿De acuerdo? Así que mi ganancia fue que cuando la descompuse aquí arriba, la descompuse bien, pero no la descompuse en el punto de aplicación. Por lo tanto, la traslado al punto de aplicación y las componentes no tienen por qué cambiar en magnitud. Lo que gano es que las descompongo justamente en el punto de aplicación. Ya que tengo eso, voy a calcular su magnitud. Si este ángulo dijimos que era de 45 grados, aquí está, es este mismo ángulo, entonces estarán de acuerdo que f de x por inspección es negativa, es decir, va en el sentido negativo de las x. Luego es el cateto adyacente de 45, por lo tanto le asocio la función coseno y del ángulo de 45. Por el otro lado, f de y es igual a, es negativa por lo que yo estoy viendo, y magnitud, y es el cateto opuesto a 45, por lo tanto seno de 45 grados. ¿Ok? Ya que hicimos el trabajo de descomponer a cada una de sus componentes, conozco tanto el sentido como la magnitud. Me va a interesar únicamente en este caso la magnitud. Estoy colocando doble barra para indicar la magnitud de esta proyección y me queda f coseno de 45. Si meten eso a su calculadora siempre les va a dar un número positivo. F seno de 45 grados. ¿De acuerdo? Ya que hicimos eso, entonces podemos ponerle números. F tenía una magnitud de 30, coseno de 45 grados. Y por el otro lado, aquí tenemos 30 seno de 45 grados. El coseno de 45 grados es igual al seno de 45 grados, igual a raíz de 2 sobre 2. Verifíquenlo por favor. Entonces cada una de las componentes tiene esta magnitud. 30 por raíz de 2 sobre 2 les da 15 raíz de 2. Va a tener la misma magnitud la componente y como la componente x en este ejercicio. Bueno, hasta ahorita no hemos calculado ninguna torca, ¿verdad? Si se dan cuenta. Entonces lo que tengo yo que hacer ahora es buscar brazos de palanca para cada componente, para f de x y para f de y. Es decir, originalmente yo tenía una fuerza inclinada y en lugar de buscar un solo brazo de palanca, al descomponerla es como si yo pasara de una fuerza a dos pequeñas fuerzas, las proyecciones, y entonces tendría que buscar no solo un brazo de palanca, sino un brazo de palanca por cada una de las proyecciones. ¿Cómo se hace esto? Bueno, recordando la definición de brazo de palanca, donde decía que era la distancia perpendicular entre el punto de giro y la línea de acción de la fuerza. Ustedes se dan cuenta que la línea de acción de la componente X es esta, coincide con lo que sería la viga y pasa por el punto de giro.
Por lo tanto, no hay una distancia perpendicular, que sería una distancia vertical, entre el punto de giro y donde se está aplicando esta componente, ¿verdad? Por lo tanto, no hay brazo de palanca para la componente X. Le voy a poner en esta mi notación, B de brazo de palanca de la componente X es igual a 0, ¿ok? Por el otro lado, aquí tengo a la componente Y. Si yo prolongo su línea de acción, es toda esta línea vertical. Así que la distancia perpendicular, primero debe ser algo horizontal, aquí está, y es desde el punto de giro y hasta la línea de acción de esta proyección. Y esto mide 2 metros, lo que es la longitud de la viga, ¿de acuerdo? Así que el brazo de palanca de la componente, aquí es así, es 2 metros. Ya que tengo ubicados los dos brazos de palanca, para calcular la torca respecto del punto de giro O, voy a sumar dos términos. La torca que genera la componente X y luego más o menos, esto ahorita lo verificamos con la regla de la mano derecha, la torca que genera la componente Y. Ahora, calcular este término es muy sencillo porque la torca generada por la componente X es igual a la magnitud de la componente X por su brazo de palanca de la componente X. Como este es 0, entonces todo esto va a ser 0, ¿verdad? Ahora mi trabajo es ver cuánto vale el término TF de Y. Bueno, en magnitud TF de Y va a ser igual a la magnitud de la proyección Y, aquí está, por su brazo de palanca BF de Y, que es 2 metros. F de Y en magnitud quedamos que era 15 raíz de 2, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué no estoy colocando aquí si es más o menos? Todavía no lo sé, tengo que usar mi regla de la mano derecha para saber si la torca generada por la componente Y es horaria o antihoraria, es decir, si es positiva o si es negativa. ¿Cómo voy a colocar mi mano? Aquí, como yo estoy grabando y utilizando mi mano, es difícil, así que voy a utilizar mi pluma en lugar de mano derecha. Supongan que aquí donde está este extremo está el punto O, ¿de acuerdo? Y aquí está el punto A. Y en el punto A voy a darle un empujón hacia abajo como lo hace la componente Y. Ahora observen hacia dónde gira la pluma. ¿En el sentido horario o en el sentido antihorario? Otra vez. Aquí está el empujón de la componente Y. Entonces gira en el sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto, el signo de la torca generada por la componente Y es negativo. Así que la torca total respecto del punto de giro O va a ser igual a un 0 menos, ahora ya vamos a sustituir los valores, la magnitud de F de Y es 15 raíz de 2 y hay que recordar que esta proyección tiene unidades igual que los de la fuerza, Newton, y el brazo de palanca de la componente Y eran 2 metros, ¿verdad? Entonces esto me da 30 raíz de 2 Newton metro, pero además negativo. Así que la torca es igual a menos, es decir, me va a generar un giro horario de 30 raíz de 2 Newton metro. Y este es el resultado.